Soy la doctora Mariana Onassis, instructor docente de pediatría, especialista en pediatría y en oncología pediátrica. Vamos a hablar en esta oportunidad de algunos de los mitos y realidades del cáncer. Es un tema complejo, sin duda algunos puntos se podrán desarrollar y algunos otros podremos hablarlo a continuación. Lo importante es saber que la desinformación es mala, pero la información errónea es peor. Somos aquello en lo que creemos, dice Wayne Dyer. Y me parecieron frases importantes estas a tener en cuenta en esto de lo que es el cáncer en pediatría, ya que se maneja mucha información, inclusive entre nosotros mismos cuando no hacemos esta especialidad, que generan mucho temor y mucha preocupación y muchas veces esta información puede ser errónea. ¿Qué es un mito? La historia usualmente tradicional de supuestos eventos históricos que sirven para explicar una práctica, creencia o fenómeno natural. Es una verdad a medias, parte de una ideología que busca explicar diferentes aspectos. De vuelta, como les puse en alguna otra clase anterior, surgen ante esta palabra cáncer, ¿qué es? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? La palabra muerte, entre muchas otras incógnitas. Resumiendo seguramente algunas de las partes que ya hablamos, estas células se dividen y la pérdida del control de este crecimiento normal y la replicación genera esta clona incontrolable de crecimiento de células malignas que se transforman en un cáncer. Que normalmente esa célula que no sirve o está dañada y no se puede reparar, se destruye, ya sea por esta muerte celular programada o apoptosis. En el caso que esto no sucediera, se produce una segunda mutación, tercera, cuarta, hasta este crecimiento incontrolado que nombramos. Estas células también producen invasión, invaden los tejidos sanos y también los vasos sanguíneos. Y las células son transportadas desde aquí por el sistema circulatorio a sitios distantes, en donde invaden nuevamente y crecen en un nuevo sitio. Esto es lo que se denomina la invasión y la metástasis a distancia. Bueno, estas imágenes reflejan un poco de todo, ¿no? Entre lo que son algunas esculturas de la historia, la angustia, los signos de pregunta, exclamación, el miedo, la preocupación. Algunos de los mitos más frecuentes: que el cáncer siempre es hereditario, que el uso de celulares produce cáncer, que el cáncer es solo un problema de salud, que el cáncer es solo de personas adultas de países desarrollados y de raza blanca, que es una sentencia de muerte obligada, que existe ya la cura para el cáncer pero no la dicen, que el cáncer sí o sí es mi destino. Todos estos son mitos en donde algunos de ellos pueden tener parte de verdad, de realidad, y otros no. ¿El cáncer es hereditario? No siempre. Acá tenemos un poco para hablar de genética y cáncer. Sabemos que hay anomalías cromosómicas que predisponen al cáncer infantil. Por ejemplo, el conocido síndrome de Down. Hay mutaciones genéticas en las células malignas, se asocian a un 5% de los cánceres, sobre todo retinoblastoma, tumores de Wilm bilateral. Y hay hábitos familiares y, por supuesto, una asesoría genética frente a determinadas patologías específicas. Es muy amplio y es la parte que más se estudia y más se desarrolla en la ciencia en esta área por el momento. El tratamiento de quimioterapia siempre implica la caída del cabello para el paciente que lo recibe. No en todos los casos. En realidad depende de cada persona, depende de cada niño, depende de la edad, depende de la susceptibilidad de esa célula
pilosa o folículo piloso frente a la quimioterapia que uno administra. En algunos pacientes siempre se recupera el pelo ese perdido en el que pierde el pelo, mientras que en algunos otros no pierde tanto el pelo o lo recupera más rápido o más lentamente. El uso de celulares, microondas y el cáncer infantil. Bueno, este es un tema muy amplio, ¿no? Acá van a ver la foto de la niña en donde está utilizando un celular, bueno, que ya no existen este tipo de celulares, con una antena, con una gran batería, con una serie de modificaciones tecnológicas que han ayudado a disminuir algún tipo de esas radiaciones descritas. La realidad es que la radiación de los rayos X, gamma, ultravioleta pueden causar cambios en el ADN, es decir, se rompen algunos enlaces químicos de las células, pero no la de los microondas y celulares generalmente, que emiten radiación de baja frecuencia. Generan a niveles muy elevados de calor, es decir, que en la generalidad tanto los microondas como los celulares, sobre todo tecnológicamente en la actualidad, no generan cáncer en forma directa. Hay algunos resultados de algunos estudios refieren que la cantidad de tiempo que la persona usa el teléfono tiene que ver, que la distancia y la ruta entre la torre de la telefonía celular más cercana, la cantidad de tráfico de señales de telefonía celular en una región en cierto momento, del modelo de teléfono, como le dije, que está siendo utilizado, este es los watts por kilogramos permitido. Es importante seguir estudiando muchos estudios y líneas de investigación y hay evidencia limitada en algunos de estos aspectos. Hasta la fecha esto no se ha confirmado científicamente, es decir, que la Comisión Internacional para la Protección frente a Radiación No Ionizante recomienda no mantener contacto directo con este tipo de estaciones y de estar medianamente cerca de alguna hay que procurar mantener una distancia no menor a 1 o 2 metros. ¿Es igual una radiación no ionizante a una ionizante como la de los rayos X? No, no es igual. El riesgo para la salud no solo depende de la intensidad de esta radiación y la duración de la exposición, sino también del tipo de tejido afectado y de su capacidad para absorción. En el periodo de un año no debe superarse la exposición, digamos, de 100, es el límite de dosis efectiva. ¿Por qué entonces esto es importante para nosotros? Porque todas las radiografías que nosotros pedimos y en forma innecesaria, así como las tomografías u otros estudios que generan altos grados de radiación y de exposición del paciente, generan este tipo de modificaciones en las células biológicas, predisponiendo o generando aún, bueno, esto que estamos hablando, esta predisposición o desarrollo del cáncer. ¿Los senos grandes son más propensos que los pequeños a desarrollar cáncer? No. ¿La diferencia en el tamaño de los senos de una mujer es sinónimo de cáncer? No siempre. Es decir, es importante saber de que no tiene que ver el tamaño del seno que predisponga o no a esta patología. Por supuesto, en este caso sí, la genética y el examen minucioso y regular de la mujer, tanto el autocontrol como el control con médicos especializados. ¿Los implantes del seno aumentan el riesgo de cáncer? Algunos estudios refieren que sí lo aumentan, no es una constante directa, hay muchos otros estudios que no lo demuestran, como así tampoco que el cáncer de senos es exclusivo de las mujeres. También pueden padecerlo los varones, en mucho menos frecuencia. ¿Las pastillas anticonceptivas son un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama? La respuesta es sí. En general, en la actualidad se utilizan microdosis de estrógenos o algunas hormonas combinadas, lo cual este riesgo estaría notablemente disminuido, pero siempre la administración de estrógenos, entre otras hormonas, pueden aumentar el riesgo para desarrollar un cáncer.
¿Es seguro el preservativo a la hora de prevenir la infección por HPV y a continuación la predisposición que éste da para el cáncer? Aunque el uso del preservativo no protege el 100% contra las infecciones por HPV, puede ayudar a reducir la posibilidad de la infección. Y por supuesto, en la era vacunal ahora sabemos la prevención a través de las vacunas. Es decir que es seguro y disminuye la infección o la transmisión de este tipo de virus a través de la sexualidad. ¿Son las grasas y las frituras un terreno abonado para el desarrollo del cáncer? El consumo exagerado de estos alimentos puede conducir a la obesidad. Esta enfermedad guarda relación con al menos el 30 al 40% de la formación de tumores. Este sí es un punto a tener muy en cuenta en nuestra vida, en nuestro sedentarismo y en nuestra conducta higiénico-dietética, porque inclusive uno siempre relaciona la obesidad con el riesgo cardiovascular y no necesariamente con el cáncer. Hay muchos libros y muchas, tanto artículos de rigor científico de revistas importantes como libros de escrituras en donde se desarrollan las distintas medidas y formas de cocción. Por ejemplo, en esta foto que muestro aquí, los radicales libres que están presentes en los aceites reutilizados y a altas temperaturas, o las temperaturas elevadas del wok en algún tipo de cocina china, entre otras, y bueno, hay muchas otras técnicas, son solamente algunos de los ejemplos. Por supuesto que fumar puede ser un desencadenante del cáncer, todos sabemos que la respuesta es sí. Y esto no es un mito, ni es una teoría, ni es algo abstracto, como muchas veces habrán escuchado inclusive a los fumadores decir: yo fumé toda mi vida y no he tenido cáncer, y el que no fumaba sí lo tenía. Por supuesto que son distintos tipos de tumores, distintas evoluciones, y sí está demostrado, es uno de los estudios más avanzados que hay del estudio del cáncer de pulmón secundario al tabaco. ¿Es contagioso? No. La posibilidad de que el cáncer pudiera ser contagioso está vinculada única y exclusivamente a los casos cuando la enfermedad se desarrolla como producto de infecciones por virus, como los que nombramos, y o bacterias, como el que nombramos de HPV. Bueno, el SIDA está relacionado con algún tipo de cánceres, pero no necesariamente es contagioso el cáncer. No es que no necesariamente, en realidad no es contagioso el cáncer, sí la infección que puede llegar a predisponerlo. ¿Existe ya la cura contra el cáncer? Ya existe una cura para el cáncer, pero la industria médica no lo revela porque ganan mucho dinero tratando a pacientes enfermos de cáncer. Esto es un mito. La realidad es que la tasa de científicos y sus familias que mueren de cáncer es la misma. Los avances médicos se reportan en la literatura y se aplican a la mayor brevedad posible. Una sola cura para todo tipo de cáncer es poco probable porque ataca distintos órganos, aunque ya existen curas para muchos de los tipos de cánceres. Es decir que no hay un tratamiento general o digamos que pueda abarcar toda esta amplitud de distintos tejidos, distintos órganos, distintas edades. Es decir que cada uno requiere de tratamientos específicos. El estrés y las emociones reprimidas pueden causar cáncer. No existe evidencia científica al respecto. Por supuesto que existen muchas teorías, muchos estudios y muchos casos que uno a través de los años va sacando sus propias conclusiones, pero la evidencia científica no lo puede demostrar. Solo la gente con alto riesgo de cáncer necesita hacerse exámenes de detección precoz. Por supuesto que esto no vale la pena ni desarrollarlo, ¿verdad? Todos tenemos que hacer los controles pertinentes, tanto las mujeres con sus controles rutinarios a partir de la actividad sexual, y si no lo tuvieran a partir de los 25, inclusive en edades menores hoy, tanto los controles de cuello uterino como de senos, y los hombres específicamente de próstata. El cáncer es solo un problema de salud. El cáncer es más que un problema de salud, por la carga financiera, el impacto social y familiar, la tensión personal, la pérdida de la habilidad para controlar su vida.
Es decir, acá hay algunos ejemplos en donde se ve, digamos, el gasto financiero, el impacto familiar y social, entre los que tienen diabetes, por ejemplo, que es el color más oscuro, con los que tienen cáncer, que es el color más clarito que pueden evidenciar, que sin duda siempre, casi siempre es mucho mayor. Bueno, algunos de los trabajos. Este es un trabajo del año 2013 en donde dice que el 56% es atribuible a costos de transporte, el 18% a alimentación, reubicación familiar, sillas de ruedas, muletas, accesorios, es decir, un poco el impacto económico. La realidad no es solo un problema de salud. El cáncer altera la fisiología del individuo, pero también el desarrollo social, económico de una familia y de una sociedad. La causa de pobreza, impacto negativo en la economía. Hay pagos adicionales, pérdidas de empleos, relaciones sociales que se detienen, desescolarización de los niños y de los hermanos, gastos de alimentación durante la internación y de los hijos que quedan deambulando en distintas casas, amigos, abuelos, parientes, gastos de transportes aumentados, alojamiento y por supuesto muchos trámites administrativos que está de más decir de que sin duda en nuestro sistema de salud y en estas patologías priman de sobremanera. El cáncer es una enfermedad de los ricos, ancianos y de los países desarrollados. Bueno, un poquito de la incidencia del cáncer infantil en relación al cáncer de adultos, que si bien es una proporción mucho menor. La realidad es que cerca de 200.000 casos son diagnosticados cada año en el mundo y de estos entre el 60 y el 80% viven en países de recursos limitados. El cáncer produce más muertes que el HIV, SIDA, que la TBC y la malaria. Es decir, que es una realidad muy importante. ¿Es sinónimo de muerte? ¿No hay nada que hacer? Bueno, algunos de los trabajos realizados digamos, este es un ejemplo de la leucemia linfática aguda con la enfermedad libre de evento, aplicados por el tratamiento a lo largo de los años, es decir, que tienen mucho mayor sobrevida los tratados con por la leucemia, o sea que ese no es real. ¿El cáncer es mi destino? Depende. El linfoma de Burkitt, por ejemplo, la incidencia es del 6% de cánceres en América versus el 50% en África subsahariana. Es decir que en el Sahara, en la región del Sahara de África, erradicar la malaria disminuiría por supuesto la incidencia, pero la alta relación con virus de Epstein-Barr, entre algunos otros retrovirus, predispone ampliamente a acá vemos en el mapa la distribución del linfoma de Burkitt, en donde los niños, por supuesto, sumado a esta condición precaria de vida, se diagnostican en etapas muy avanzadas. La realidad es el cambio, por supuesto, siempre basándonos en la prevención, obteniendo un estilo de vida saludable. La educación es fundamental, los signos y los síntomas, saberlos, tenerlos en cuenta, que nos llame la atención. El conocimiento del diagnóstico, saber que existen para poder sospecharlo. Además, por supuesto, de lo social y cultural que nos excede a nuestras manos, pero tiene mucho que ver y es de gran importancia en esta área. Por supuesto, el tratamiento que se cumple en tiempo, en forma. Siempre peleamos con las obras sociales que no son los tratamientos administrativos o burocráticos, sino los tratamientos que se deben seguir en estos protocolos internacionales y por supuesto las medidas de soporte y tratamiento integral, el acceso oportuno, las instituciones especializadas, los accesos a las mejores prótesis, a las drogas actuales utilizadas, a los cumplimientos, como dije, en tiempos y dosis que no se pueden modificar. Como conclusión, podemos decir que la realidad, el cáncer no siempre hereditario, no solo es un problema de salud que puede causar pobreza, trastorno social y emocional. El cáncer no es una enfermedad de países desarrollados exclusivamente, no es sinónimo de terminal ni de muerte, puede no ser tu destino,
y el diagnóstico oportuno permite mejorar la supervivencia y dar chances de curación. Y esto sí está en nuestras manos. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 40% de los cánceres de cáncer puede ser prevenido. Llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicios habitualmente, limitar el consumo de alcohol, tomar menos sol y evitar el consumo de tabaco son medidas que contribuyen notoriamente en la prevención del cáncer. Y lo más importante, como dije antes y lo vuelvo a reiterar porque depende mucho también de nosotros, es la prevención. Adoptar estilo de vida sano, evitar ambientes cargados de humo y contaminación, realizar actividad física. Reitero un poco lo hablado, pero es muy importante que quede esto incorporado. Realizar controles periódicos de salud, como es el Papa Nicolau, la mamografía, el antígeno prostático, el tacto rectal. Suplementos vitamínicos no reducen el riesgo de padecer cáncer. No consumir tantos alimentos ahumados, salazones o conservados en vinagre producen nitrosaminas, que estos sí son demostradamente cancerígenos. Los alimentos fritos o a la parrilla se queman produciendo benzopireno, sustancia que es cancerígena. Combatir la obesidad principalmente predisponen a tumores de mama, de colon, de endometrio, de recto, entre otros. Sustituir tanta proteína animal por vegetal. No quiere decir toda, pero sí equilibrarla. Evitar el uso masivo de edulcorantes, bebidas light y comidas rápidas sin control. Bueno, es un poco este gráfico que pongo al decirles gracias por su atención, es que sumando las manos y uniendo las manos entre todos, tanto desde el área de salud, desde el área de las escuelas, desde el área institucional y familiar y social, sumando entre todos, podemos fortalecer lo que es principalmente el eje de todo esto, que es la prevención, y por supuesto frente a algunas enfermedades que predisponen aún más a este tipo de patologías, aumentando los controles y nuevamente volviendo a lo que es la prevención, siempre nos favorece llegar a un diagnóstico temprano y poderle brindar mayores chances de o inclusive la posibilidad de curación, mientras que si se agarran etapas avanzadas muchas veces no se puede lograr. Muchas gracias.